Empiezo entonces con los temas ya de fondo y quiero empezar la presentación con una especie de diagnóstico, si se quiere, que nos va a permitir, yo creo, que tener un contexto adecuado para entender los puntos esenciales de la reforma. Y quiero presentarles también un diagnóstico complejo basado en 3 elementos esenciales, que hay un objetivo y les quiero mostrar, voy a pasar rápidamente a algunas grafiquitas que van a, creo yo, afinar nuestro diagnóstico para ver dónde estamos y entender nuestra reforma. Ayer hablábamos de esto, yo creo que es importante tener en cuenta esta grafiquita, los datos no siempre son comparables, la gráfica se hizo previamente a la reforma tributaria del año pasado, entonces puede haber en las barras algún tipo de inexactitud, pero yo quiero llamarle la atención sobre los gastos de bolsillo que representan esta porción roja de las diferentes barras. Acá hay un conjunto de países, no lo alcanzan a ver muy bien, pero aquí está Colombia y hay un hecho que sí es evidente en la gráfica, aquí también está Colombia. Esto es el año 2011, esto es el año 1995 y es el porcentaje de gasto de bolsillo. Las dos gráficas nos transmiten el mismo mensaje exactamente, que lo tenemos que tener en cuenta en cualquier discusión sobre nuestro sistema de salud, y es que el gasto de bolsillo de los hogares es relativamente bajo, tal vez el más bajo de este conjunto de países en desarrollo, tal vez uno de los más bajos del mundo. Esto es, aquí tenemos un sistema de aseguramiento social. Repito, eso hay que tenerlo en cuenta en cualquier discusión que vamos a tener, y aquí hay ventajas, pero también hay dificultades, como es obvio. Un primer elemento del diagnóstico de los problemas, de la crisis ya larga que se arrastra por varios años del sistema de salud, yo lo quisiera presentar con esta gráfica. Y quisiera darle un título, un nombre descriptivo de dolores o problemas de crecimiento. La gráfica se conoce bien, es el aumento de la cobertura hasta tener una cobertura casi universal. Aquí están los diferentes quintiles de la distribución del ingreso, desde el más pobre hasta el más rico. Miren el aumento de la cobertura en el 20% más pobre de la población, del 4% a casi el 90%. Es un logro social innegable que no se enfatiza muchas veces, creo que ayer lo hizo el director de Desarrollo, pero vale la pena volverlo a decir. Al mismo tiempo, los economistas llamamos esto el margen extensivo, tuvimos un aumento importante del paquete que se refleja no solamente en la forma como ha venido creciendo y en el acuerdo 29 y ustedes algunos temas que conocen bien, sino también el aumento de lo que podríamos llamar el post-jurisprudencial, que se refleja en este crecimiento de los recobros, desde 250.000 millones hasta un valor de 2,4, casi se multiplica por 10 en un periodo de 5 o 6 años. Y esto trajo tensiones inevitables, problemas, y yo quisiera mencionar 3 tipos de problemas. Al aumentar la cobertura, y fue, dijéramos, una política derivada del gobierno pasado, muchos alcaldes y mandatarios territoriales se comprometieron con recursos, con esfuerzo propio, y lo hicieron haciendo cuentas alegres. Yo creo que vale la pena en retrospectiva decirlo claramente. Tenían los recursos para un año, se metieron en el cuento, vino el año siguiente, los recursos no alcanzaron y comenzaron a acumular unas deudas muy grandes de esas entidades territoriales con las CPS, sobre todo las CPS del régimen subsidiado. Este aumento hizo que también se acumularan otro tipo de deudas, en este caso deudas del FOSIGA con algunas de las CPS del régimen contributivo. Y esas deudas comenzaron a generar problemas en el sistema hasta el punto de que hemos tenido una situación como esta. Y miren, por ejemplo, el crecimiento del endeudamiento de las CPS del régimen subsidiado con los prestadores públicos nomás. Algo parecido podríamos hacer con los prestadores privados, pero en el tema del primer elemento del diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, yo creo que valdría la pena decir, aquí hemos estirado este sistema hasta casi romperlo. Por eso lo que yo encuentro en el ministerio es casi una quiebra sectorial, deudas acumuladas, una cartera muy grande, que tiene como causa primera, primigenia, eso, es que este país aumentó la cobertura y aumentó el alcance de nuestro paquete de una manera rápida, si se quiere, sin precedentes en el mundo en desarrollo, y eso ha generado problemas. De pronto no hicimos las cuentas, sino faltó un poco de prudencia para utilizar el mismo lenguaje.
Este es un elemento entonces importante del diagnóstico que hay que tenerlo en cuenta. Ahí estamos. Tenemos un pasado por resolver, tenemos una situación que estabilizar. Pero este no es el único elemento, dijéramos, del diagnóstico de nuestro sistema de salud, porque tenemos también problemas estructurales de diseño. No quisiera ser exhaustivo, pero hemos tenido unos incentivos mal puestos y quiero hacer una lista rápida. No hay muchos incentivos de las EPS del contributivo, por ejemplo, para controlar la elusión. Por razones obvias, ellos recaudan una cosa, pero se les reconoce simplemente la UPC por afiliado, corregida por riesgo, ajustada por riesgo, como fuere. Tuvimos por mucho tiempo un sistema de aseguramiento mal diseñado, creo que lo mencionábamos el día de ayer, sin un régimen de inversión de reservas técnicas claro, donde simplemente le entregábamos una liquidez a unas pseudo aseguradoras. Hay un artículo que me parece problemático, creo que Ramiro Guerrero, que debe estar por aquí o estuvo ayer por aquí, algún día llamó la atención, creo que el artículo 181 de la ley 100, donde dice cualquiera puede ser o podría ser un EPS. Tuvimos problemas que ustedes conocen bien de falta de supervisión y control, pero también tuvimos pocos incentivos para que sobre todo en los municipios y áreas rurales y en la otra Colombia, llegar a una EPS allí simplemente a recaudar la contribución y a generar barreras artificiales o a dejar simplemente que la gente no accediera porque no podía hacerlo. Entonces teníamos una, creo yo, equivocada concepción del aseguramiento. Entonces tenemos una superposición de problemas, unos problemas que da el crecimiento, pero yo creo que unos problemas de incentivos, regulación y supervisión y control en el diseño original de la ley 100, que tampoco fue perfecto, porque muchas veces se dice, aquí teníamos una ley muy buena, simplemente su aplicación fue mala. No, había problemas de diseño, incluso problemas de excesiva complejidad en la forma como funciona el FOSICA y cómo se da la compensación, que 20 años después no ha podido funcionar perfectamente. No hemos podido tener una base única de afiliados. Si uno fuera a ver estrictamente quién ha cumplido las normas o las regulaciones de la compensación, aparece una sola EPS. Y al mismo tiempo, para complejizar todo este problema, tenemos una crisis de legitimidad y confianza del sistema que es causa y consecuencia de todo lo anterior. Estos son datos de la encuesta Gallup. Me lo robé por allá de una de las audiencias públicas de la reforma, creo que lo presentó un profesor de la Universidad Libre, me pareció interesante, no lo había visto así. Este es el porcentaje de colombianos que piensa que la calidad del cubrimiento de la salud es mala, lo verde es buena. Miren que algo pasa por aquí. Esta brecha comienza a ampliarse. Y hoy en día, casi sobra decirlo, pero los datos lo muestran de manera clara, tenemos una desconfianza y falta de legitimidad y de alguna manera una reacción general o generalizada sobre nuestro sistema de salud. Estos tres elementos del diagnóstico, los dolores de crecimiento, los problemas de incentivos y estructurales de diseño y la falta de legitimidad y confianza y la reacción ciudadana en contra de nuestro sistema de salud, yo creo que tienen que ser tenidos en cuenta en cualquier esfuerzo de reforma. Y créame que nosotros no somos reformadores ingenuos, ni creemos que una ley, doctor Clavijo, va a resolver de manera mágica todos estos problemas. El cambio social es complejo, ya lo dije al comienzo con la reflexión filosófica, y si se quiere, necesita cambios en los incentivos y las reglas de juego que se pueden hacer con actos administrativos, con leyes, pero necesita también aumentar las capacidades de la sociedad, incluidas las capacidades del Estado, y se necesita también cambios culturales, cosas que tienen que pasar en la mente de las personas. Deberíamos, por ejemplo, entre todos, si nos tomamos en serio el tema del bajo gasto de bolsillo de los hogares, entender que cada decisión que toma cada compañía farmacéutica, cada médico en su consultorio, está girando contra los recursos del sistema. Todos tenemos la chequera. Y eso requiere cierta responsabilidad y, para hablar de otra virtud que no he mencionado, cierta templanza o moderación. Y eso no lo logran las leyes de manera automática, pero no es que digamos que las leyes son irrelevantes. Yo creo que aquí hay problemas, ya lo dije, de diseño, de incentivos que hay que corregir. Y no nos digamos mentiras, ustedes oyeron la presentación del magistrado donde la Corte Constitucional dice se necesitan normas orgánicas, ordinarias y estatutarias para resolver el problema.
Ese es el ambiente que nosotros enfrentamos como funcionarios públicos, la Corte Constitucional diciendo eso, el Congreso demandando una reforma. Yo encuentro 4 proyectos de ley estatutaria, la ciudadanía entera diciendo aquí necesitamos una transformación de fondo. Y créanme, era imposible para un ministro simplemente cruzarse de brazos y decir, no, yo simplemente me voy a dedicar a arreglar la casa, reforma no se necesita. No había manera, y no hay manera todavía. Pasemos entonces a, creo yo, ver algunos de los elementos fundamentales de la ley ordinaria, que es diferente de la ley estatutaria. Voy a hacer en esta presentación algunas alusiones menores a la ley estatutaria también. Ayer tuvimos la oportunidad en la mañana de describir algunos de sus elementos esenciales. La ley parte de lo que se llama esta institución estatal Salud Mía, y para que la entendamos y entendamos un poco de qué se trata, yo creo que hay 2 antecedentes que hay que tener en cuenta. Uno lo mencionó el doctor Clavijo y es la reforma tributaria del año pasado, que sin mucha discusión, porque la discusión se dio más sobre el tema de la sustitución de los recursos para fiscales del SENA y el ICBF, que la sustitución de los recursos para fiscales de la salud por recursos fiscales o por impuestos generales. Por alguna razón el cambio más revolucionario generó una discusión menos nutrida en la opinión pública, pero bueno, esas son paradojas de nuestros debates políticos. Pero hubo un cambio grande, ya lo mencionó el doctor Clavijo, que cambia la naturaleza del financiamiento del sistema de manera sustancial y que nos obliga simplemente a decir, mire, esa distinción que teníamos entre recursos para fiscales del régimen contributivo y recursos fiscales financiados del régimen subsidiado ya no existe. Y por lo tanto en el financiamiento ya no tiene sentido mantener la diferenciación que existió históricamente. Ese es un primer antecedente. El segundo es más complejo y tiene que ver con la forma como operó el sistema por 20 años. La Ley 100 está cumpliendo 20 años, ustedes lo saben bien, y obedeció en su momento a una concepción de reforma del Estado donde se pensaba que los fondos virtuales podían funcionar y podían funcionar buenamente. Y por lo tanto se le entregó a una fiducia o a un consorcio de fiducias, no solamente las labores de administración de portafolio de los recursos de la salud, sino un montón de labores administrativas, y cada vez se le fue colgando al administrador fiduciario una cosa y otra cosa y una más y una adicional. Y esto se volvió para el administrador fiduciario un problema grave, tanto que lo primero que pasa es que los reaseguradores le dicen a ese consorcio de fiducias, ya no vamos más, esto es muy riesgoso, usted está metido en un berenjenal, porque en el fondo lo que habíamos hecho como Estado era delegarle a un administrador unas labores que eran propias del Estado. Cuando los reaseguradores dicen, nosotros no vamos más, ese consorcio de aseguradoras, de fiduciarias privadas dicen, esto ya es muy riesgoso para nosotros, nos retiramos del negocio. Y esas capacidades de administración del sistema que estaban allí acumuladas se pierden de manera súbita. Y al Estado le toca llamar a unas fiduciarias públicas a decir, por favor, encárguense de este cuento. Y las fiduciarias públicas dicen, nosotros vamos a estar aquí con un ratico porque estas no son las labores que nosotros podemos hacer. Entonces, quienes han estado en la administración de este sistema saben que aquí se necesitaba una concepción distinta de la administración del financiamiento. Esto es un fondo con personería jurídica. Entonces, si uno tiene esos 2 antecedentes, esa historia, más lo que ocurre con la reforma tributaria, yo creo que es más o menos obvio decir, tenemos que crear entonces una entidad estatal con personería jurídica. Ese es el origen, esa es la semilla, ese es el argumento detrás de Salud Mía. Después viene entonces, ¿qué labores va a tener? Y encontramos que hay problemas estructurales con el recaudo por algo que ya mencioné, y es los pocos incentivos que han tenido los recaudadores a los que se les tercerizó esta labor, la CPS en particular, para controlar la elusión. Ayer decía el director de Fedesarrollo, ¿por qué no se deja competir a entidades privadas en esa contribución o a entidades? A mí eso me parece, la verdad, una afirmación sin mucho sentido. Es como si uno dijera, ¿por qué no descentralizamos la recaudación y tenemos un montón de DIANes privadas en toda parte del país? Yo creo que eso no tiene sentido. Incluso cuando se trató de tercerizar la recaudación de impuestos en algunas entidades territoriales, aquí cerquita en el Atlántico, ustedes ya saben lo que pasó. Entonces, en el fondo, yo no creo que significa una especie de estatismo sin sentido, decir, nosotros vamos a centralizar el recaudo de las contribuciones. Es algo natural, ahora es difícil, hay unos retos operativos que tenemos que asumir como Estado. Lo mismo pasa con la afiliación, que es otra función.
Viene un tema que ha generado polémica y creo yo confusión. Y en esto sí, doctor Clavijo, yo creo que usted se cometió un error. Y es el siguiente. Cuando se dice que estamos generalizando el giro directo, que se está haciendo con Salud Mía, donde se le va a girar directamente a los prestadores, es lo que hace hoy en el régimen subsidiado. Usted dice, eso es volver a un pasado y de alguna manera deshacer lo que hemos hecho en la Ley 100. Yo creo que aquí hay, sinceramente, y con todo el respeto, una confusión grave entre lo que es el subsidio a la oferta, esto es el giro directamente de recursos públicos a los hospitales como subsidio a la oferta para que funcionen, y el giro directo como existe de la 1438, que no es una cosa que decir la tesorería está aquí, pero son las EPS las que están autorizando el giro. O sea, este es un giro por venta de servicios a los hospitales donde simplemente está la tesorería en un lado, pero el giro no se hace como subsidio a la oferta, se hace como venta de servicios. Por eso no es un pago, no es un subsidio a la oferta, no es un regreso al pasado. Yo creo que sobre eso, y es un punto técnico, pero yo creo que debe haber claridad entre todos, la distinción entre el giro directo y el subsidio a la oferta. Son dos cosas completamente distintas en su naturaleza y por lo tanto la generalización del giro directo no significa que estamos volviendo al pasado del subsidio a la oferta. Es una forma de administrar el subsidio a la demanda, no un regreso al subsidio a la oferta. Y eso es lo que intenta hacer el Fondo Salud Mía. Y creo que debe existir claridad meridiana al respecto. Ahora, operativamente es complejo. Pero si ustedes lo miran, dijéramos, en el contexto histórico que traté de describir de manera breve, en el fondo es una manera de remediar ese problema que tuvimos de entregar esa liquidez y de alguna manera de coger la liquidez del sistema para, si quiere, extremar algunos mecanismos de control que el sistema necesitó por mucho tiempo, para que no se presente o no se vuelva a ocurrir algo que es inaceptable, la desviación de los recursos de la salud hacia canchas de golf y cosas de esas. El país no quiere esa vaina. Y controlar, dijéramos, los recursos del sistema de esta manera, uno podría hacerlo. ¿Por qué no lo hacen entonces teniendo un régimen de reservas técnicas mucho más estricto y que cada uno diga, bueno, tiene que tener este tipo de papeles? Podría ser una alternativa. Pero créanme, dada el contexto en que se está moviendo, esta es la única alternativa que hoy en día acepta la sociedad colombiana. Estamos todos cansados de lo que pasó. Y uno tiene que tener en cuenta también esa reacción o sobrereacción ciudadana a los abusos recurrentes sistemáticos del pasado. Y hay que entender también en ese contexto lo que hace Salud Mía. Y no es el seguro social, doctor Clavijo, no es. Esto no es una gran EPS pública integrada verticalmente. Yo no quiero ese monstruo, ni mucho menos. Es simplemente esa tesorería del sistema que generaliza el giro directo para tener el control de la liquidez. Yo he hablado aquí con algunos de los funcionarios de algunas de las EPS actuales y ellos lo dicen de manera clara. Algunos me lo dicen, yo no tengo ningún problema que mi liquidez esté allí. Eso se acepta y yo creo que todo el mundo entiende que esto legitimaría el sistema y corregiría unos errores grandes que hemos cometido entre todos. Y hay otro elemento, yo creo que bastante importante, conceptual, si se quiere técnico, que debemos tener en mente, de diseño, yo creo que importante. Uno de los grandes problemas, creo yo, de los sistemas de salud basados en el aseguramiento es que todos están basados en la siguiente retórica que no funciona. Yo hablo con un asegurador puro y él me dice lo siguiente: ¿quién más que yo tiene incentivos para que la población no se enferme? Yo la tengo que curar, yo tengo que hacer promoción y prevención, porque en la medida que lo haga yo no voy a tener que pagar por los siniestros, sino voy a tener enfermos crónicos, y no voy a tener que pagar entonces por unos tratamientos renales muy complicados, o no voy a tener que lidiar en una unidad de cuidados intensivos por mucho tiempo por una persona hipertensa que tuvo un accidente cerebrovascular y yo no la controlé. Yo más que nadie tengo incentivos para hacer eso. Ese discurso es muy bonito, con un solo problema, nunca lo hacen. Es carreta. Y es carreta por una razón económica, y es lo siguiente: los incentivos son más a la selección de riesgo que a la gestión de riesgo, porque el 1% de los pacientes explica el 50% de los costos. Entonces los incentivos es dónde están los que nos cuestan mucho, vamos a tratar de hacer cosas raras con ellos.
Y si eso es así, si queremos concentrarlos en el tema de gestión de riesgos, yo creo que tiene que haber una especie de reaseguro entendido en términos generales de esos pacientes que cuestan más. Por eso lo que también quiere hacer Salud Mía es tener un aseguramiento ahí sí público, colectivo, de ese mayor costo. ¿Cómo se va a hacer? De muchas maneras, pero la forma más fácil de describirlo sería generalizando lo que hoy existe en la cuenta de alto costo. Entonces, Salud Mía tiene esas 4 funciones: afilia, recauda, gira directo, no revive los subsidios o las ofertas y trata de socializar algunos de los costos más altos del sistema para concentrar los nuevos gestores en eso, en la gestión de riesgo. Yo no creo que aquí estemos creando un monstruo estatal, ni esté haciendo, como decía el doctor Jaime Arias, que se paró de por aquí, que a mí me dio ya viejo por una especie de estalinismo. No, esto no tiene nada que ver con eso. Yo creo que es una especie de diseño sensato que recoge las experiencias del país, que tiene en cuenta los antecedentes que les acabo de describir y que trata de poner los incentivos donde deben estar. Y eso entonces es el primer elemento de la reforma ordinaria. Y espero que con esta explicación se hayan borrado algunos de estos fantasmas que siempre acechan este tipo de debates. Segundo elemento, el plan, Mi Plan se llama. Yo no me inventé los nombres para que no me vayan a criticar. Salud Mía y Mi Plan. Mi plan parte, yo creo que de otro diagnóstico más o menos conocido por ustedes, y es que Colombia fue evolucionando un plan de beneficios demasiado específico, una lista, un catálogo muy grande de tecnologías muy específicas con formas farmacéuticas bastante detalladas, que se prestó, entre otras cosas, para incentivos perversos, para que existiera un negocio con los recobros y para que tuviéramos 2 seguros superpuestos, un seguro de verdad, pero otra especie de seguro de reembolso, y para que muchas EPS se tuvieran que hacer una pregunta medio perversa en el contexto de los malos incentivos: ¿esto lo recobramos o esto lo pagamos? Eso es una aberración, y eso pasó en Colombia. Incluso que se plantee esa pregunta. Hay gente en la cárcel por haber tratado de contestar esa pregunta. No digamos mentiras, eso era así. El solo hecho de ponerle a un funcionario de una EPS a contestar esa pregunta no genera problema, porque había una gran zona gris. Entonces, lo primero que tratamos de decir es: aprendamos de esa experiencia, y si ya hay una ampliación jurisprudencial del plan de beneficios, juntemos las 2 cosas y hagamos un plan de beneficios primero que junte el POS y el no POS de manera sensata, razonable. Hemos hecho algunos ejercicios de sostenibilidad, incluso 3 tipos de ejercicios: uno que es empírico, basado en lo que pasó con el Acuerdo 29, y uno es teórico, basado en un modelo microeconómico que dice qué pasa cuando desmontamos esos obstáculos. Nos demuestran que esto no es insostenible, que puede haber, en el peor de los casos, un gasto mayor al actual. Esto es mayor del que viene de la suma del POS más el no POS, en $1 billón, en un escenario incluso pesimista, pero nosotros creemos que puede ser menos. Eso es como la idea, en el fondo, eliminar esas zonas grises y tener algo sensato, razonable, pero sabemos que hacerlo implica que el Estado tiene que tener más instrumentos. Y por eso en el capítulo de Mi Plan se dicen cosas como todos los aspectos relacionados al uso, a la calidad y a los precios de las tecnologías en salud deben ser información pública. Como queremos tener más instrumentos, decimos, y es polémico, lo discutimos ayer en la tarde, la Comisión de Precios de Medicamentos debe estar en el Ministerio, los actos administrativos y la responsabilidad esencial debe estar allí en el Ministerio. Tratamos sin mucho éxito, de tener una especie de anuencia previa light, recogiendo las experiencias polémicas, pero no del todo fracasadas, de Argentina y Brasil, que dicen: aquí tenemos en el sector de la salud, y es un debate que está dando el mundo, mucha innovación que no agrega valor y que trata simplemente de extender el poder monopólico de algunas empresas, y nosotros tenemos que incluir algunos criterios de salud pública en eso, y que por lo menos el Ministerio de Salud pueda dar un concepto.
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio va a otorgar una patente. El artículo del proyecto original quedó bastante aguadito en la ponencia, pero seguiremos en la lucha, porque sabemos que se necesitan, dijéramos, instrumentos para administrar este nuevo plan más generoso. La discusión que tuvimos ayer en la tarde sobre los temas de controles de precios tiene que estar aquí, incluso un tema que no hemos tocado aquí, que también es difícil, complejo, sobre el llamado decreto de biotecnológicos, tiene que ver con esto también, y debe entenderse en el contexto adecuado del plan. Ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con los famosos gestores de servicios de salud, donde tenemos una discusión difícil ante el país. Yo les planteo, si se quiere, una paradoja. En el Congreso, hace 2 días, lo que se decía muchas veces, a veces en discursos con exceso de retórica, es que estos gestores son iguales a las EPS, que no estamos haciendo nada. Y lo que me han dicho muchos aquí es que estamos cambiando tanto las cosas que en el fondo estamos acabando con un modelo de negocios viable. Estamos buscando un equilibrio que tiene que tener en cuenta el contexto, el pasado, los cambios que se han dado, pero también un poco la opinión pública. Recuerden, estas discusiones no son solamente unas discusiones tecnocráticas o técnicas. No tiene que tener en cuenta lo que la gente está pensando. Una EPS, este es el régimen contributivo, este es el régimen subsidiado en todo el país. Y teníamos muchas EPS de garaje, a alguna se le ocurría ir a hacer negocios en una región, y se iba para allá y abría una oficina. Y yo encontré alguna por allá en San José del Guaviare que ya había afiliado 10.000 personas, no tenía contrato con ningún hospital público, privado ni nada. Estaba en el buen negocio de recaudar la UPC y sentarse de brazos a que la gente se muriera. Eso, por lo tanto, no puede darse. Entonces pensamos que para la gestión de riesgo también debe existir algún arraigo territorial. Entonces hay algún aseguramiento, pero el mapa será un mapa como este, donde hay unas áreas de gestión donde van a tener que concentrarse algunos de estos gestores de servicios de salud y tener allí una densidad mínima de afiliados y tener el arraigo territorial, que es el que le lleva a preocuparse por la población, porque si no se da esa conexión entre un territorio y una población que yo quiero mantener sana, yo creo que es muy difícil pensar en gestión de riesgo. Entonces estamos manteniendo algunas de las cosas de aseguramiento, estamos creando el arraigo territorial, pero estamos diciendo para algunos de estos casos que mencionamos al comienzo de la ausencia de incentivos para que hagan lo que tengan que hacer, diciendo vamos a remunerar también una parte por resultados. Y hay un artículo que lo dice claramente en la última ponencia, explica los elementos esenciales y estamos trabajando ya en un documento técnico que va a decir de manera clara cómo es que vamos a hacer eso. Y estamos diciendo ya no va a haber tantos incentivos para la selección de riesgo, porque el riesgo de los pacientes más costosos, de aquellos que cuesten más de 100 o 200 millones de pesos al año, va a estar socializado en Salud Mía por medio de estos mecanismos de compensación ex post. Vuelvo y repito, la generalización de la llamada cuenta de alto costo. Y hay un debate grande en el país sobre el tema de la integración vertical, como está la última ponencia, está prohibiendo de manera definitiva con un plazo largo de 5 años de la integración vertical. Tuvimos un debate en el Congreso hace 2 semanas donde yo les planteé, dijéramos, una gran dificultad. Si ustedes miran la literatura académica sobre integración vertical, alguna dice puede ser positiva por 3 factores: hay asimetrías de información que se resuelven, hay costos de transacción que se reducen y hay una doble marginalización, utilidades a lo largo de la cadena que se elimina. Pero la misma literatura dice en muchos casos puede llevar a abusos de posición dominante. Y cuando esas teorías se llevan a la práctica, a los datos, muestran que ni es buena ni es mala, o que no hay una evidencia definitiva. Entonces este es un debate que no puede resolverse en el plano eminentemente académico, porque los académicos tenemos poquito que decir al respecto, no sabemos si es buena o si es mala. Y necesariamente entonces las posturas, dijéramos, ideológicas sobre el tema van a tener una voz importante. Y hoy la que prima en el país es la que dice, dado los abusos del pasado, no debe haber integración vertical, pero el debate no se ha terminado.
Tendremos que darlo en el próximo semestre de manera enfática en el Congreso, con responsabilidad y de manera razonable. Entonces, yo quiero que entendamos estos gestores de servicios de salud como una forma de resolver los problemas del sistema, como una forma de tener cierta prudencia reformista. Decía yo en el Congreso esta semana que el pecado capital del reformista es destruir sin haber construido, una forma que recupere esas capacidades que acumuló la sociedad. El desarrollo no es otra cosa que eso, que la construcción de capacidades, pero que corrija muchas de las cosas, muchos de los errores. Es un punto intermedio en este debate donde hay, dijéramos, las posturas que dicen acábese la intermediación, deróguese la ley 100, que es una locura, pero también una defensa del status quo, dado todo lo que ha pasado, que es una locura también similar. Y en el fondo creemos lo que hace es crear estas nuevas reglas de juego que nos permitan mejorar los problemas del pasado de manera razonable. Hay otros capítulos en la ley ordinaria: inspección, vigilancia y control, donde se le dan dientes a la superintendencia; el periodo de transición, que sobre todo contempla el Fondo de Garantías de la Salud para lidiar con las deudas del pasado, como se hizo con la crisis financiera de los años de los 90. El doctor Clavijo tiene gran experiencia al respecto. Tenemos un problema grave. La próxima crisis de la salud tiene que ver con la formalización de los trabajadores, donde hemos cambiado como sociedad y como Estado. Cuando yo trabajé, fui subdirector de Planeación Nacional, en su momento la orden del Estado a los hospitales públicos era que tercerizara. La Corte Constitucional, en una sentencia del año 2009, y los mismos compromisos internacionales del país en el contexto del TLC, ha dicho: no, eso se acaba, tiene que haber formalización, y creo que tienen toda la razón. Por lo tanto, nos estamos devolviendo y el país tiene que formalizar entre 200 y 250.000 trabajadores en las empresas sociales del Estado. Eso no es fácil, hay que hacerlo de manera sensata, razonable, y aquí hay un régimen laboral para hacer eso bien hecho. Porque si usted simplemente lo formaliza a todos sin pensar, y se hacen sujetos de las convenciones colectivas, lo formaliza como trabajadores oficiales, eso cuesta más de 2 billones de pesos al año y sería el fin de la red pública de hospitales. Tenemos también un capítulo donde viene el tema de las capacidades que este país tiene que construir para ir ampliando y abriendo un poco la puerta en el tema de ofertas de especialidades. Les voy a dar un solo dato, aterrador, que muestra que no todo se va a resolver aquí, no todo puede resolverse aquí. En Colombia creo que no hay más de 180 oncólogos clínicos, pero tenemos 3.000 oncológicos o centros oncológicos en el país. Y tenemos más de 70.000 personas que se enferman de cáncer cada año. Si no aumentamos esas capacidades de la sociedad, no digamos mentiras, con cualquier sistema de salud, por más leyes bonitas y por más ministros que vengan a echar carreta aquí, esto no se va a solucionar. Y tenemos que empezar a abrir esa puerta. Y aquí también hay otra especie de contrato social donde tienen que ser las universidades, los hospitales y las sociedades científicas los que nos permitan construir esas capacidades. Y tenemos unos articulitos tal vez demasiado modestos que tenemos que de pronto afinar en el debate que viene para ir construyendo, ampliando esas capacidades. Hemos hecho esto en un proceso que yo lo llamo de construcción colectiva. Tuvimos 14 audiencias públicas, yo he ido a más foros de los que siempre quise ir. Hemos tratado de decir lo siguiente: aquí hay una especie de ecuación que no podemos olvidar. La legitimidad implica discusión y debate, y además el conocimiento está en todo. Yo soy un creyente, eso sí, como un economista, en el conocimiento práctico, en que los que saben cómo hacen las cosas son los que se enfrentan a los problemas de todos los días, y por eso tenemos actitud abierta, dialogante, para ir mejorando y hacer lo mejor posible, y que esta ley sea eso. En el fondo, una ley que aglutine el conocimiento que tienen todos ustedes. Pero ya para terminar, vuelvo y repito, y tenemos que tener una especie de pesimismo aleccionador. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo porque estamos debatiendo lo mismo que ha debatido la humanidad desde hace más de 200 años. Y tenemos que ir encontrando como sociedad, por ahora, un acuerdo aquí, por lo menos transitorio, que nos permita, vuelvo y repito, tener un puente entre la prudencia y la justicia. Pero necesitamos otros valores o virtudes. Una, ya lo dije, es la moderación o la templanza, pero otra, doctor Clavijo, muy importante, es el coraje también. Yo creo que cualquier reformador lo necesita. Y créame que desde el comienzo nosotros con el superintendente de salud hemos planteado una línea roja.
y no vamos a entrar en ningún tipo de transacción clientelista para que esta reforma se apruebe. Eso no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer el superintendente, y en eso hemos sido claros y enfáticos, y lo repito aquí con vehemencia. Vamos a tratar de aprobar la mejor reforma posible, vuelvo y repito, recogiendo lo que la gente piensa, pero sin hacer transacciones que de alguna manera pongan en peligro el sistema de salud y nos lleven a ir en contra de la ética o la moral que debemos tener como funcionarios públicos. Por eso necesita coraje, y eso creo que lo estamos demostrando, y aquí vamos adelante. Muchas gracias a todos.